Y también a cada uno de ustedes, por supuesto, el privilegio de poder juntarnos, reunirnos en su nombre, en el nombre del Señor, para poder escudriñar su palabra. La verdad es que el tomar la decisión de seguir enseñando en forma expositiva la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios fue una lucha en principio en mí, porque no estaba seguro si debía continuar con la segunda carta de Pablo a los Corintios, aunque era cronológicamente, desde el punto de vista del orden de la Biblia, lo lógico. Sin embargo, dudé, luché un poquito con eso, pensaba tomar otra carta, pero finalmente me convenció el Señor para seguir con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La verdad es que es una carta tremendamente importante y es interesante que así como a mí me costó mucho poder definir, enseñar esta carta, también dicen los teólogos que la mayor parte de los expositores de la Escritura pasan por alto esta carta. Toman la primera y se centran solo en esa, pero pasan un poco por alto la segunda carta y la verdad es que en una forma errónea, porque tiene mucho que enseñarnos, la verdad. Al leerla completa uno se da cuenta de las implicaciones de esta carta y de la forma en que podemos descubrir particularmente el corazón del apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Quizás una de las personas que bíblicamente se parece más al Señor Jesucristo. Su carácter fue formado desde el momento en que él fue alcanzado por el Señor camino a Damasco, cuando él iba muy enojado, con mucha rabia, ira en su corazón, buscando a los creyentes que estaban en Damasco, fuera de Israel, inclusive cómo fue su odiosidad hacia la iglesia en principio, que fue más allá de Israel para poder llevar preso a los hermanos, según Hechos capítulo 9, y presentarlos luego al concilio, al Sanedrín, para que fuesen juzgados por el Sanedrín. Pablo odiaba realmente el cristianismo. Sin embargo, cuando el Cristo resucitado se manifestó a él en ese camino a Damasco al mediodía, cuando el sol resplandecía, dice, pero a través de esa luz que resplandecía mucho más que el sol, el Señor Jesucristo se presentó delante del apóstol Pablo, él cayó de su cabalgadura y estando en el suelo, él dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Desde ese momento en adelante la vida del apóstol fue transformada completamente cuando él responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde allí todo fue distinto, su cosmovisión, es decir, la visión de la vida, la visión del mundo para Pablo fue totalmente distinta. Ya no era una religiosidad vacía la que tenía en su corazón, aunque él con mucha pasión seguía esa religión, sin embargo, encontró que al estar delante de la presencia del Señor Jesucristo, vio su propia pecaminosidad de una manera como nunca antes la había visto y su tremenda necesidad de un Salvador. Y allí reconoció entonces a Cristo como su Señor. Desde allí en adelante todo fue distinto. Comenzó poco después a predicar en Damasco a través de argumentación incluso muy persuasiva. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 9, continuando con ese capítulo. Sin embargo, posteriormente fue un poco después que el Señor finalmente lo llamó a través de Bernabé desde Tarso para venir a Antioquía y desde allí en adelante comenzó el capítulo 13, los libros de los Hechos en adelante, un ministerio extraordinario. Pero cómo fue pareciéndose más al Señor Jesucristo, eso es lo que a mí me apasiona de la vida del apóstol Pablo. ¿De qué manera, de qué forma podemos nosotros ver en Pablo un reflejo de nuestra necesidad, de cómo nosotros necesitamos crecer para ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo? Que eso es lo que realmente es el propósito de la salvación. La salvación no se trata simplemente de evadir el infierno como muchas personas piensan. La salvación no se trata simplemente de ir al cielo, la salvación se trata de parecernos a aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz. La salvación se trata de reflejar a ese Señor de una manera práctica, visible, a través de nuestra vida cotidiana. Y en esta segunda carta, el apóstol Pablo abre su corazón de una manera singular. No hay ninguna carta más personal que Segunda de Corintios. Y yo hoy voy a hacer una introducción general, antes de entrar al texto propiamente tal,
una introducción general para que podamos ver más o menos el contexto en el cual vamos a introducirnos después de salir al texto propiamente. Qué interesante resulta ver cómo en esta carta, la carta más íntima del apóstol Pablo, como alguien escribió acertadamente, es un tanto distinta a Primera de Corintios, porque en Primera de Corintios hace volar, dice esta persona, el techo de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo, y nos deja mirar, nos permite mirar su interior desde arriba, para ver las situaciones difíciles que se estaban presentando en la iglesia, la falta de unidad que había, la falta de santidad que había en los creyentes, la falta también de armonía que había en el culto público, en la manifestación de los dones espirituales y una serie de otras cosas que menciona Primera de Corintios. Pero en Segunda de Corintios el apóstol Pablo abre su propio corazón, ya no el de la iglesia, sino su propio corazón, y nos deja ver su amor y preocupación por la obra del Señor. Como dije, es la carta más personal del apóstol, son los íntimos sentimientos que se expresan a través de estos 13 capítulos que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Al arguir en favor de su ministerio, Pablo abre su corazón mostrando su profunda emoción. Confiesa su gran amor por los corintios, su ardiente celo por la gloria de Dios, su lealtad sin componendas hacia la verdad del Evangelio, y su ardiente indignación al enfrentar a aquellos que destruyen la fraternidad y la unidad entre los miembros de la iglesia. Su vida estaba atada a la vida de sus conversos, y él no era un simple y frío profesional que simplemente estaba entregando cierta información, sino que él manifestaba su amor extraordinario, más allá de toda duda, en el desempeño de su ministerio hacia aquellos que el Señor había alcanzado por su gracia, a través de la predicación del apóstol Pablo. De tal manera que lo que tenemos aquí en 2 de Corintios es una expresión del corazón del apóstol en cuanto al ministerio, en cuanto al evangelio, en cuanto a la predicación, en cuanto a aquellos que estaban introduciéndose en la iglesia y que estaban produciendo divisiones y que estaban llevando a desconfiar de la propia autoridad apostólica de Pablo. El carácter piadoso de Pablo, su personalidad e intenso amor por la iglesia de Cristo se aprecia por todas partes en esta carta. Escuchen bien. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Eso lo dice en el capítulo 12, versículo 15. Reitero otra vez, miren, tratemos de ver la emoción que implica esto, la entrega, la connotación de amor incondicional hacia los suyos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Él no estaba buscando reciprocidad en su labor, sino que estaba haciendo todo para que el nombre del Señor fuese honrado y los hermanos fuesen edificados a través de su ministerio. Lo segundo que podemos ver ahí es la humildad del apóstol Pablo y el reconocimiento de su debilidad e incompetencia humana. Es decir, Pablo reconoce que él no es suficiente en sí mismo para desarrollar la labor que el Señor le había encomendado. Él sabe que su nombre nada más y en su humanidad no tiene la capacidad de poder transformar la vida de nadie, sino que depende necesariamente del Señor. Miren lo que él dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Capítulo 3, versículo 5. O cuando expresa, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O cuando dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. No son palabras
de tratar de agradar a la gente simplemente lo que él dice, sino que son la expresión de un hombre sincero, veraz, que como dije fue transformado su carácter cuando fue confrontado con la persona del Señor Jesucristo ese mediodía camino a Damasco. Desde allí en adelante Pablo empieza a pensar de esta manera. Él dice, yo no soy competente. Ninguno de nosotros, los ministros del Evangelio, somos competentes en nosotros mismos. Estamos llenos de debilidades, de flaquezas. Estamos luchando todavía con nuestras propias pasiones internas de nuestro propio corazón. De tal manera que necesitamos que el Señor se manifieste porque el poder es de Él, la sabiduría es de Él y entonces la gloria tiene que ser para Él. En todo esto, Pablo expresa su real condición y necesidad entonces de dependencia del Señor. Tenemos este tesoro en vaso de barro, Él se considera un vaso de barro, pero el tesoro es el Evangelio de Cristo que habita en vasos de barro como nosotros. Y eso es lo extraordinario, que Dios quiera usar a personas simples, comunes y corrientes para que pueda ser un canal de bendición para que otros puedan llegar al conocimiento de Cristo. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo refleja lo que es su amor por el Evangelio. Esto es una de las marcas distintivas de su ministerio, un amor extraordinario por el Evangelio y la predicación fiel del mismo. Dice él, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, literalmente que comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 3, versículo 17. Eso es el versículo que llevó al título del libro de predicación expositiva del pastor Sugel Michelén. Como hablamos, dice, como de parte de Dios y delante de Dios. ¿Y por qué? Reitera en otro texto, en 4:5, y porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Allí está la clave de la predicación. La predicación no es predicarse a sí mismo, no es contar historias y anécdotas entretenidas de lo que nosotros somos o hicimos, o lo que pasamos o vivimos, sino se trata de predicar a Cristo y de esa manera entregar el mensaje oportuno, adecuado, para que las personas puedan colocar su mirada en Cristo y no en nosotros. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Allí muestra la motivación de su corazón por el cual desarrollaba ese ministerio maravilloso que vemos en las Escrituras. También el apóstol, por otro lado, da a conocer sus intensos sufrimientos por la causa del Evangelio de Cristo. De esta manera enseña que el ser fiel a la palabra de Dios y el manifestar siempre lo que Dios dice es una situación que va a traer necesariamente, en muchos casos, sufrimiento y aflicción a quien lo hace. No lo hace el apóstol Pablo para victimizarse, no está diciendo pobre de mí, no está presentando una defensa de sí mismo como fin último, sino que nos va a enseñar cómo se debe enfrentar el sufrimiento. En el capítulo 1, por ejemplo, versículos 3 al 11, expresa precisamente esto. La necesidad de que el Señor nos lleve por caminos sinuosos para que podamos también consolar a otros, dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Notemos cuántas veces aparece la palabra tribulación o aflicción. Versículo 4, 2 veces. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 4, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lamentablemente, muchas veces nosotros vemos al apóstol como alguien que siempre estuvo triunfando, ¿cierto? Y no tuvo ninguna dificultad y parece que no hay problemas, no hubo problemas en su vida, pero la verdad es que la Biblia refleja que muchas veces el púlpito de Pablo fue una cárcel. Muchas veces las cadenas de Pablo fueron una forma en que él usó para poder presentar el Evangelio a personas que estaban en ese lugar y que sería imposible hacerlo de otra manera. El apóstol menciona más adelante en el capítulo 4, versículos 8 al 10, algo también al respecto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Capítulo 4, versículos 8 al 10, luego en el 6, 4 al 10 nuevamente. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No sé si al leer estos versículos a ustedes les pasa algo, pero evidentemente cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros vemos lo que significa el ministerio que el apóstol Pablo llevó, claro que ocurre algo en el corazón, porque nos damos cuenta de que ser fiel a las Escrituras, ser fiel a la palabra de Dios, permanecer teniendo siempre una misma línea, siempre va a traer aparejado dificultades, aflicciones. Sin embargo, Pablo no presenta las aflicciones como una derrota, sino como una oportunidad. Pablo presenta las aflicciones no para autocompadecerse, como dije anteriormente, sino para mostrar que es necesario caminar por la misma senda que el Señor Jesucristo dejó establecida. ¿Cuál fue el camino de Cristo? El camino de la cruz. ¿Cuál es el camino, los seguidores de Cristo? El camino de la cruz. Más adelante va a decir a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque ese es el signo de aquellos que realmente se entregan a la predicación fiel de las Escrituras, a través de su vida, como el apóstol Pablo lo hizo. Y 2 Corintios tiene mucho de este contenido, donde muestra al apóstol sufriendo, pero al mismo tiempo siendo victorioso. Como dice, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué diferencia con el cristianismo contemporáneo? ¿Qué diferencia con lo que ocurre en el día de hoy, donde vivimos en una sociedad hedonista que lo único que quiere es buscar el placer por el placer a toda costa? Una sociedad que quiere evitar el sufrimiento como dé lugar, y este pensamiento ha entrado a las iglesias de tal manera que se piensa que las iglesias entonces tienen que ser otra fuente de placer para la gente que llega, y en consecuencia hay que darle todo lo que la gente pide y hay que colocar al hombre en el centro y hay que desplazar a Cristo a un costado, cuando el cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo llama a morir a sí mismo, eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo, el que me quiere seguir tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme cada día. Por eso es que cuando vemos las Escrituras y vemos estas cartas que fueron dadas o entregadas o enviadas a una iglesia en particular, pero que en el fondo descubren todo lo que significa la iglesia en todos los tiempos y al mismo tiempo muestran el corazón de los siervos de Dios,
necesariamente nosotros vemos acá algo totalmente distinto. La aflicción es parte de lo que ocurre en el corazón, digamos, de toda persona, en la vida de toda persona, y los creyentes no escapamos a eso. Nosotros no debemos sorprendernos, dice el apóstol Pedro, cuando el fuego de prueba está sobre ustedes, cuando son atribulados y a veces quizás maltratados de una forma injusta. No se sorprendan por eso, porque es parte de lo que ocurre. Vivimos en un mundo caído y bajo los efectos de ese mundo caído. Por tanto, lo que Pablo menciona aquí es algo real. Ahora, ¿qué tiene que haber para que se manifieste el sufrimiento también dentro de la misma iglesia? Obviamente disensión. Y eso es otro de los contenidos esenciales de la carta. Los ataques de los que fue objeto Pablo estaban llenos de malicia. Lo descalificaban por su apariencia física y su poca capacidad oratoria. Decían, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, dice en capítulo 10, versículo 10. La presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esos eran algunos de los ataques que querían en el fondo desvirtuar la autoridad apostólica de Pablo. Esta gente había llegado a Corinto, muchos de ellos probablemente fueron desde mismo Jerusalén, los judaizantes y otros que habían allí dentro de la iglesia que eran griegos y que hacían énfasis en el conocimiento intelectual o la sabiduría. Ellos amaban la sabiduría, los griegos, y de los dos bandos estaban dentro de la iglesia tratando de minar la autoridad apostólica de Pablo. No, Pablo no es un apóstol, decían. Pablo no tiene cartas de recomendación. En el capítulo 3 eso lo podemos ver. Como nosotros traemos cartas de recomendación seguramente de Jerusalén para poder desvirtuar el ministerio del apóstol. Por eso, a partir de este capítulo, del capítulo 10 me refiero, Pablo va a presentar una defensa de su autoridad apostólica, no en términos de defender su persona, sino su autoridad, entendiendo que al negar su autoridad implicaba negar también la legitimidad de su mensaje, y por eso estaban atacando igualmente su persona. Yo quiero que leamos estos versículos, son varios, pero como estamos haciendo una introducción, necesitamos empaparnos de lo que es la carta para después entender sus singularidades. Capítulo 10, versículo 1 en adelante, hasta el 11-15. Y yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Noten la palabra algunos, no era toda la iglesia, sino que era un grupo pequeño dentro de la iglesia. Algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno, nuevamente la segunda vez que aparece esto, está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor me dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos.
Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aquí Pablo está dejando en evidencia la autosuficiencia, la soberbia y la vanagloria de aquellos que atacaban su ministerio. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, nuevamente alguno, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, y ahí está atacando directamente o confrontando a los falsos apóstoles, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Allí el apóstol está presentando una defensa al mismo tiempo que está dejando en evidencia el carácter falso de aquellos que lo acusaban y estaban dentro de la iglesia. Pablo entonces nos está diciendo que tienen que tener los instrumentos necesarios para discernir, para mostrar quién es quién dentro de la iglesia. Por otro lado, además del autor y de poder conocer el corazón del autor, tenemos también el tema central de la carta que tiene que ver con lo anterior. El tema es el ministerio de Pablo, un ministerio poderoso por medio de instrumentos débiles. Eso es lo que él quiere mostrar aquí. Que su ministerio tiene el poder y la autoridad del Señor y que no es un asunto que a él se le ocurrió meramente y que él se autoproclamó, como en el día de hoy ocurre mucho, un ministro del Evangelio cuando nunca lo fue. Y eso es lo que decían los otros, pero Pablo demuestra a través de esta carta que su ministerio era poderoso a través de instrumentos débiles, porque el que tenía el poder y la autoridad era el Señor. En esta carta el apóstol presenta los desvelos, los sufrimientos, los motivos, la necesidad y la finalidad de un ministerio eficaz, conforme a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo que muestra la oposición férrea, como acabamos de ver, en contra de la verdad de falsos ministros, de un falso evangelio que no eran otra cosa que falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces tenemos allí las dos cosas, el ataque al apóstol Pablo
y tenemos la defensa del apóstol Pablo respecto a su ministerio, pero al mismo tiempo, de qué manera se manifiesta un ministerio fiel, verdadero, eficaz, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo poder entonces evaluar a los ministros del Evangelio dentro de las iglesias? A través de la fidelidad a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo y al mismo tiempo a su conducta. Y eso es lo que va a mostrar también en los primeros capítulos, del 1 al 7 en particular. Este es el tema entonces de la carta de 2 de Corintios. Esto nos lleva, en tercer lugar, a considerar los propósitos de la carta. ¿Para qué fue escrita? Ustedes ya tienen que estar pensando de cuál es la razón, el propósito, la finalidad que tenía Pablo para escribirla. Por supuesto, defender en primer lugar su autoridad como apóstol. Pablo entiende que si su autoridad es minada, entonces también lo será su mensaje. Y consiguientemente esto dañará a la iglesia en forma irremisible. Es decir, Pablo sabe que al atacar su autoridad y al destruir, entre comillas, su autoridad en cuanto a la aceptación que tenían los corintios de su ministerio, esto iba a provocar serios problemas, porque entonces lo que le enseñó Pablo, ¿qué autoridad tenía? Entonces el mensaje del Evangelio podría tener alguna autoridad si aquel que trajo por primera vez el Evangelio, según Hechos capítulo 18 a Corinto, que fue el apóstol Pablo, no tenía autoridad apostólica, no tenía la venia de Dios, no tenía la autoridad de Dios, no había sido enviado por el Señor Jesucristo. ¿Entienden lo difícil que es esto? Obviamente, si se ataca el carácter de un ministro, ya entonces el mensaje de ese ministro no tiene mayor importancia, no tiene peso. Por eso es que cuando nosotros vemos en la televisión a los supuestos representantes del mundo evangélico en Chile y nos damos cuenta que tienen tantas posiciones discordantes con la Escritura, la gente se hace una visión del Evangelio totalmente torcida, porque aquellos que dicen representar a los evangélicos no representan adecuadamente lo que dicen con sus labios, porque sus acciones, sus decisiones y su forma de vivir es totalmente distinta a lo que dice la Escritura. Entonces el apóstol Pablo defendía su ministerio no por defenderse a sí mismo, sino lo defendía porque eso implicaba también la defensa del mensaje que él había entregado. El ministro y el mensaje que llevaba, el predicador y el mensaje que llevaba iban de la mano, de tal manera que destruir la autoridad apostólica de Pablo entonces destruiría también o dañaría a la iglesia, porque el mensaje no sería aceptado como autoritativo. Al dejar a estos opositores a la verdad al descubierto, al descubierto, el apóstol también busca proteger a los creyentes de ser seducidos por el error y confirmarlos en la verdad. Si ustedes notan en el capítulo 11, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, los pronombres que utiliza allí son muy interesantes, porque en todo el párrafo nosotros vemos que dice algunos, a tal persona, a ellos, pero cuando se refiere a los creyentes en general dice vosotros. Fíjense, versículo 3, ¿a quién se está refiriendo? Capítulo 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, le está hablando a toda la congregación. Porque Pablo entiende que hay un peligro inminente cuando un líder espiritual se presenta en la iglesia y empieza a desviarle de la verdad a través de su enseñanza. Obviamente va a haber gente que va a seguir ese camino. Van a ser seducidos, van a ser engañados, y por eso Pablo dice que hay que tener cuidado. Y entonces le da el remedio enseguida, versículo 4. Porque si viene alguno, ¿ven? Miren otra vez cómo cambia. Vosotros, ahora dice algunos, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o se recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esa es la última frase
Es una frase, ¿cierto?, sarcástica. Pablo está diciendo, ¿cómo pueden tolerar una cosa así? Es imposible. Tienen que tener discernimiento, porque el evangelio que yo les he predicado es el verdadero evangelio. Pero vienen algunos predicando otro evangelio. Por eso, el propósito entonces es proteger también a la iglesia del engaño, de la seducción, de la mentira, de la falsedad, del error. Y hermanos, en el día de hoy no es necesario esto. En el día de hoy no es necesario que la iglesia, por eso nuestra conferencia se llama Caminamos por una senda marcada, vuelva a la senda que está establecida solo en las Escrituras. No es necesario que se despojen de todo otro pensamiento que no tiene nada que ver con lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Cómo podemos nosotros pensar que somos seguidores de Cristo si no seguimos al Cristo de las Escrituras? Obviamente que hoy la iglesia también se está desviando. Hoy también la iglesia está tomando otro rumbo. Hoy también la iglesia está careciendo de centralidad de las Escrituras y en Cristo. Y por eso Pablo, esto que nos dice aquí, es pertinente para el día de hoy. Necesitamos nosotros también buscar estos propósitos en la iglesia. El propósito de defender la verdad, de proclamar la verdad y de tener discernimiento para poder saber dónde está el error. ¿Cómo podemos entrenarnos en el discernimiento del error? Conociendo más la verdad. Por eso yo digo siempre, ¿es bueno denunciar el error? Claro que sí, pero también es bueno, y sobre todas las cosas, conocer la verdad, porque conociendo la verdad vamos a poder discernir el error. Esta es la razón por la cual nos reunimos 3 veces en la semana específicamente para estudiar las Escrituras, para pedir al Señor que nos abra el entendimiento, la comprensión y a través de ello vaya transformando nuestra vida para poder defender la fe que fue una vez dada a los santos, como dice Judas en el versículo 3. Por otro lado, también como otro propósito, Pablo quiere animar a la iglesia en cuanto a su amor desinteresado por ellos y su deseo que permanezcan en la verdad. Los primeros 7 capítulos hablan al respecto. Y en tercer lugar, como propósito, también Pablo quiere animar a la iglesia a ser diligente en la ofrenda para los santos, capítulos 8 y 9. El tema tiene que ver con eso, simplemente con la ofrenda. Pero miren, qué distinto es como presenta la ofrenda, el dar, aquí en el capítulo 8 y 9, a lo que nosotros en el día de hoy vemos en ese torcida manifestación del supuesto evangelio de la prosperidad. ¿Qué diferencia hay en los principios que establece el apóstol Pablo en los capítulos 8 y 9 respecto a dar? Pablo hace énfasis en la liberalidad, es decir, que no hay una imposición para dar, sino que cada uno debe dar conforme a su corazón, de acuerdo a lo que él haya determinado. Capítulo 8, veamos algunos versículos nada más. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hay un principio. Generosidad, pues doy testimonio de que con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está la motivación máxima. Miren a Cristo, dice Pablo. Miren a Cristo. Cuando se trata de dar, tienen que mirar a Cristo. ¿Qué hizo Él? Se dio a sí mismo. Generosamente. Incondicionalmente. Siendo rico se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esa es la motivación. No hay otra motivación. Por eso, cuando se empieza a engañar a la gente a través de versículos sacados fuera de contexto para sacar los pocos recursos que la gente tiene, eso
es una manipulación. Y eso debe ser denunciado como una herejía, como una falsedad. Por eso, a través de lo que dice la Escritura, podemos ver que el Evangelio de la Prosperidad no es otra cosa que una herejía que busca despojar a la gente de sus bienes. Y los únicos que se hacen ricos normalmente son los propios ministros, que hacen eso, los supuestos líderes espirituales. Pero acá es totalmente distinto. Capítulo 8 y 9, Pablo dice, hay una necesidad, ya les había presentado eso en 1 Corintios, hay una necesidad en Jerusalén, hay gente que tiene hambre, hay creyentes que están sin poder satisfacer sus necesidades básicas. Hermanos, recojamos una ofrenda voluntaria para llevarla allá. Y eso es lo que está presentando los capítulos 8 y 9. Nos está enseñando también lecciones prácticas en cuanto a dar. Estos como propósitos. Ahora vemos el contenido. Vemos que la carta se divide claramente en tres partes importantes. Capítulo 1 al 7, capítulo 8 al 9 y capítulo 10 al 13. Esta es la división triple que presenta la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Los primeros 7 capítulos contienen la autodefensa de Pablo en relación con su conducta y ministerio. Pablo va a decir, mi mejor defensa es mi propia vida y mi ministerio. La manera en que yo he vivido, la manera consecuente que he sido al evangelio que predico. Ustedes pueden observar lo que yo hago a tanto como lo que yo digo. Ustedes pueden percatarse si realmente he sido una persona fiel a la verdad o un hipócrita. ¿Cómo lo muestra? A través de su propia conducta. Por eso, fíjense, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ustedes pueden ver nuestra vida, dice Pablo, y evaluarla en función de lo que ustedes conocen. Pablo estuvo 18 meses en la primera instancia cuando se fundó la iglesia de Corinto. Es decir, tuvo 1 año y 6 meses con ellos, trabajando, predicando, enseñando, llevándoles el evangelio, presentando a Cristo y a este crucificado. De tal manera que podían ver su vida también, podían evaluar cómo era Pablo, si era consecuente o no con lo que enseñaba. También explica en estos capítulos, en capítulo 2, el cambio en sus planes de visitar Corinto y responde a los cargos de falta de severidad, porque algunos decían que Pablo no tenía mucha severidad. De hecho, era severo en las cartas, pero en la presencia física, corporal, no era muy severo, decían ellos. Pablo va a responder aquí. También al discutir el tema del ministerio cristiano, Pablo expone su naturaleza, es decir, de dónde procede, sus problemas, sus motivaciones y sus responsabilidades. ¿Qué es lo que significa ser un ministro del Evangelio, un ministro del Nuevo Pacto, como dice en el capítulo 3? En los capítulos 8 y 9, ya lo vimos anteriormente, trata de la ofrenda para los santos de Jerusalén, que ya había sido prometida y que ahora debía llevarse a la práctica. En estos capítulos Pablo exhorta, anima y fundamenta la importancia de dar con liberalidad, al mismo tiempo que en forma generosa, poniendo como ejemplo sublime al propio Señor Jesucristo. Por su parte, en el capítulo 10 al 13, que es la tercera división, el apóstol defiende su ministerio respondiendo a sus detractores, las calumnias que habían levantado, las motivaciones y la procedencia, es decir, de dónde procede. Dice que son apóstoles de Satanás, que se visten como ángeles de luz, pero en realidad son enviados de Satanás, porque un apóstol es eso, un enviado. Ese es el concepto en general. Ahora, de esta manera Pablo deja claro que su autoridad apostólica es una realidad y entonces tiene todo el derecho a exigir a la iglesia la obediencia correspondiente. Ahora ustedes tienen que obedecer, porque yo tengo un ministerio dado por Cristo mismo cuando se presentó a él camino a Damasco. Además de este contenido general, de esta división triple, yo quiero que tengan esto como un marco de referencia para que después entrar el próximo domingo en adelante más en detalle respecto a esto, una forma examinando el texto propiamente tal.
Además de este contenido general, también la segunda carta de Pablo a los Corintios tiene un rico contenido doctrinal y teológico, es decir, apuntando a doctrinas fundamentales que todo creyente verdadero tendría que tener en su mente y en su corazón. Notemos algunas. Por ejemplo, en ninguna otra parte, fuera del libro de Hebreos, por supuesto, se da una explicación tan clara y precisa de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Capítulo 3 lo hace en una forma muy extensa el apóstol Pablo y muy profunda. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Cuando lleguemos a ese versículo vamos a ver lo que muchos dicen que significa y lo que realmente significa. Ahí hay una diferencia notable entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y Pablo va a decir que el antiguo pacto tenía su razón de ser hasta un tiempo, pero apareciendo Cristo, ya ese antiguo pacto cumplió su objetivo, su propósito. De tal forma que lo que sigue diciendo es una explicación de lo que significa el antiguo pacto. Yo quiero que al leer puedan colocar atención en las palabras que se repiten y particularmente una. Fíjense la diferencia, la grafica a través de esta palabra. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, se refiere obviamente a los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro versículo que se toma fuera de contexto. Lo explicaremos más adelante. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como conclusión, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está la explicación de la grandeza del nuevo pacto en Cristo, de las diferencias que tenía con el antiguo y cómo la gloria del nuevo pacto es superior a la del antiguo. Eso es lo que explica en estos versículos. Esto tiene un sentido teológico muy profundo, porque cuando se refiere al antiguo pacto estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando antes que Cristo apareciera, con todo lo que significan los sacrificios de animales que apuntaban a un solo sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Es necesario tener claridad en esto. La iglesia tiene que tener, los hermanos de la iglesia tienen que tener claridad respecto a lo que significa entonces este nuevo pacto, esta asociación especial con el Señor Jesucristo, esta relación con Él, esta unión vital con Cristo, cómo presenta en la iglesia un fundamento sólido para el crecimiento espiritual. Por otro lado, hay también en estos textos una explicación de la vida después de la muerte. Notemos capítulo 5, versículos 1 en adelante, cómo el apóstol Pablo va a hablar del futuro, de lo que pasa después de la muerte. Y esto es también significativo porque es un instrumento para echar a tierra muchos argumentos de falsos
sectas que en el día de hoy, de sectas falsas, cierto, que en el día de hoy todavía proliferan. Notemos, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, ahí está hablando de la muerte, ¿verdad? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras o la anticipación del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, vivos, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, muertos físicamente, pero presentes al Señor. Muertos para la vida esta, acá, en el plano terrenal, pero vivos para la vida celestial. Notan aquí cómo se echa por tierra, por ejemplo, el concepto del sueño del alma que tiene una secta por ahí, que dice que las personas después, creyentes o no, después de que mueren, la alma queda en un estado de sueño, de inconsciencia, hasta el juicio. Aquí dice ausente del cuerpo, presentes al Señor. También se echa por tierra el concepto de, quizás no tan claramente aquí, pero el concepto de aniquilación, porque obviamente la persona que no es creyente no es aniquilada, como también dicen por ahí los que niegan el infierno. No, hay una vida después de esta vida, eso es lo que Pablo está enseñando aquí, y para el creyente es una vida extraordinaria, porque va a estar presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es una parte doctrinal importantísima, que nosotros podemos mirar con esperanza y tranquilidad el futuro, sabiendo que cuando el creyente cierra sus ojos en el cielo, en la tierra los abre inmediatamente en la presencia del Señor. Y como dice Juan, y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero no después de un sueño de miles de años, sino inmediatamente, en el mismo momento en que morimos aquí y abrimos los ojos en la gloria. Por eso, esto nos sirve de consolación cuando uno de los nuestros ha partido. Esto nos sirve de aliento cuando sabemos que uno de aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo y por su gracia han sido redimidos, parten. Porque no estamos diciendo que nosotros queremos que ellos estén en el cielo, sino que estamos viendo lo que la palabra de Dios dice, que esas personas van a estar inmediatamente en la presencia del Señor. Esperando, ¿qué cosa? La resurrección de sus cuerpos para que en cuerpo y alma estén para siempre con el Señor. Esta es una parte doctrinal importante que Pablo menciona aquí. También en el mismo capítulo 5, en términos doctrinales y teológicos, hay una exposición sintética de la doctrina de la reconciliación. La doctrina de la reconciliación, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que significa la conversión. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. Hay una síntesis. Cuando se habla de reconciliación es porque también entonces hay un reconocimiento de que hay enemistad. ¿Quiénes se reconcilian? ¿Quiénes están enemistados? Y entonces eso muestra la condición real del ser humano. Por tanto, es la base del Evangelio. En consecuencia, tiene una importancia capital entender adecuadamente esta doctrina. Por otro lado, en el versículo 21 hay una síntesis extraordinaria de la justificación por la fe y la expiación sustitutiva de Cristo en un solo versículo. Este es una de las, quizás donde está más condensado. Son 16 palabras en el griego, en el original. Y en estas 16 palabras hay un contenido tremendo. Dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, por supuesto, Él está hablando, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, por causa nuestra, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la imputación de la justicia de Cristo. Esto es lo que vimos en la conferencia el otro día, la justificación solamente por la fe. La justicia de Cristo nos es imputada, nos es cargada a nuestra cuenta. Y ahora el verdadero creyente ya no es visto desnudo solo con su propia justicia, sino con la justicia, revestido con la justicia de Cristo delante del Padre. Y como si nunca, el Padre nos ve como si nunca hubiésemos pecado, porque nos ve en Cristo, su Hijo justo y santo. En un solo versículo está el Evangelio allí de una manera sintetizada, de una manera tremenda, a través de lo que el Señor nos quiere enseñar también por medio de ello. Y capítulo 8, versículo 9, otra vez una síntesis de la cristología o de la doctrina de Cristo. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí está, lo mismo. Por amor a vosotros se hizo pobre, dejó su gloria, sus prerrogativas divinas, siendo rico, siendo igual al Padre, siendo de la misma esencia del Padre. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿No es una declaración tremenda de la persona y obra del Señor Jesucristo? De su amor incondicional, de su gracia extraordinaria hacia hombres pecadores como nosotros. Todo esto contiene la carta de Segunda de Corintios. Yo quiero que se entusiasmen para que podamos después revisar los textos de una forma más detallada, porque en realidad es una maravillosa mina de tesoros que tenemos aquí en esta carta. Todo esto y mucho más es lo que tenemos en esta preciosa carta. Debemos abrir nuestro corazón y pedir al Señor nos enseñe, nos corrija, nos aliente, nos exhorta y nos consuele por medio de su gloriosa palabra que tenemos aquí. Esta carta nos enseña, y este es el resumen final, esta carta nos enseña que la vida cristiana no es nunca color de rosa. Quisiéramos que fuera así. Quisiéramos evitar el sufrimiento, pero no es así. Capítulo 1. Pero en medio de las pruebas y las aflicciones, contamos siempre con un gran consolador que nos lleva por caminos sinuosos para que también nosotros podamos consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios es el gran consolador. Segundo, que nuestro caminar cristiano nos enseña no debe nunca depender de la sabiduría humana. Capítulo 1, versículo 12, sino de la gracia de Dios.
que nunca debemos falsificar la palabra de Dios porque siempre estamos delante de Dios y hablamos de parte de Dios, capítulo 2, versículo 17. Que nunca seremos competentes en nosotros mismos porque nuestra competencia solo proviene de Dios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Que somos transformados al contemplar la gloria de Dios, capítulo 3, versículo 18. Nosotros, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esa debe ser la meta nuestra, que debemos confiar en el poder de Dios para llevar a las personas de las tinieblas a la luz. Porque, capítulo 4, versículo 6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el poder del Evangelio. Y debemos confiar en ese poder, que no está en nosotros, sino en el mismo Evangelio. Que el mismo poder que operó en la creación de todas las cosas, muestra aquí, es el que actúa para revelar el Evangelio al corazón de una persona. Que estamos expuestos al sufrimiento, al deterioro y a la muerte, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y sin embargo, tenemos un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos, capítulo 5, versículo 1. Que cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra, los abriremos en un instante en la misma presencia del Señor, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Que se nos encargó el ministerio de la reconciliación, de tal modo que nuestra tarea prioritaria en esta tierra es proclamar y llamar a la reconciliación en Cristo. Que somos hechos justicia de Dios en Cristo, capítulo 5, versículo 21. Que nuestra vida es la que deja en evidencia que somos ministros de Cristo, capítulo 6 en adelante. Capítulo 6, versículo 14 al capítulo 7, versículo 1, que parte de la santidad es la separación de lo pecaminoso y de todo aquello que sea un yugo desigual con los incrédulos, que es bueno ser confrontados con la verdad y entristecidos cuando pecamos para ser llevados al arrepentimiento genuino, capítulo 7, versículo 2 en adelante. Que debemos aprender a dar con liberalidad, no por obligación, sino con disposición, al mirar a Cristo entregándose por nosotros, capítulo 8 y 9. Que podemos discernir y dejar en evidencia aquellos que son falsos apóstoles de Cristo, que se introducen en las iglesias para dividir y destruir, mientras que un verdadero siervo del Señor buscará siempre contribuir a la edificación y crecimiento de la iglesia, capítulo 10 al capítulo 11. ¿Qué es mejor ser débil que ser fuerte? Porque cuando somos débiles es que el poder de Dios se perfecciona en nosotros, capítulo 12. Que cada uno debe permanentemente, examinarse a sí mismo, si está en la fe, y que debemos tener gozo, buscar la unidad, y el Dios Trino nos bendecirá. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Capítulo 13, versículo 5. Y el capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padre, muchas gracias por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por el contenido precioso de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Gracias porque no fue idea de Pablo, sino tú lo inspiraste para escribir esta carta que para hoy para nosotros es tan necesaria. La iglesia navega sobre aguas turbulentas, Señor, sobre situaciones complejas,
Sin embargo, tenemos tu palabra que es el ancla firme en el cual basamos nuestra esperanza. Y ahora queremos que tú nos guíes, que tú abras nuestros corazones para enamorarnos también de esta segunda carta de Pablo a los Corintios y poder ser enseñados por ti, confrontados, Señor, llevados al arrepentimiento en lo que sea necesario, pero al mismo tiempo animados y fortalecidos, consolados, Señor. Gracias por poder mostrarnos tu verdad y gracias por revelarnos la verdad a personas simples como nosotros. Oramos que tú te glorifiques por medio de lo que será esta exposición y que este tiempo de introducción haya sido de provecho también para nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.